Exhortación apostólica Querida Amazonía, del Santo Padre Francisco, al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad. La querida Amazonia se muestra ante el mundo con todo su esplendor, su drama, su misterio. Dios nos regaló la gracia de tenerla especialmente presente en el sínodo que tuvo lugar en Roma entre el 6 y el 27 de octubre, y que concluyó con un texto titulado Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. El sentido de esta exhortación. Escuché las intervenciones durante el sínodo y leí con interés las aportaciones de los círculos menores. Con esta exhortación quiero expresar las resonancias que ha provocado en mí este camino de diálogo y discernimiento. No desarrollaré aquí todas las cuestiones abundantemente expuestas en el documento conclusivo. No pretendo ni reemplazarlo ni repetirlo. Solo deseo aportar un breve marco de reflexión que encarne en la realidad amazónica una síntesis de algunas grandes preocupaciones que ya expresé en mis documentos anteriores y que ayude y oriente a una armoniosa, creativa y fructífera recepción de todo el camino sinodal. Al mismo tiempo quiero presentar oficialmente ese documento que nos ofrece las conclusiones del sínodo, en el cual han colaborado tantas personas que conocen mejor que yo y que la curia romana la problemática de la Amazonia, porque viven en ella, la sufren y la aman con pasión. He preferido no citar ese documento en esta exhortación, porque invito a leerlo íntegramente. Dios quiera que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo, que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su aplicación y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. Sueños para la Amazonia. La Amazonia es una totalidad plurinacional interconectada, un gran bioma compartido por 9 países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Guayana Francesa. No obstante, dirijo esta exhortación a todo el mundo. Por un lado, lo hago para ayudar a despertar el afecto y la preocupación por esta tierra que es también nuestra e invitarles a admirarla y a reconocerla como un misterio sagrado. Por otro lado, porque la atención de la Iglesia a las problemáticas de este lugar nos obliga a retomar brevemente algunas cuestiones que no deberíamos olvidar y que pueden inspirar a otras regiones de la tierra frente a sus propios desafíos. Todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo, de manera que la esposa de Cristo adquiera multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable riqueza de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Por ello, me atrevo humildemente en esta breve exhortación a expresar 4 grandes sueños que la Amazonía me inspira. Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonia que preserve
esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Capítulo primero. Un sueño social. Nuestro sueño es el de una Amazonia que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Pero hace falta un grito profético y una ardua tarea por los más pobres. Porque si bien la Amazonia enfrenta un desastre ecológico, cabe destacar que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. No nos sirve un conservacionismo que se preocupa del bioma pero ignora a los pueblos amazónicos. Injusticia y crimen. Los intereses colonizadores que expandieron y expanden legal e ilegalmente la extracción de madera y la minería y que han ido expulsando y acorralando a los pueblos indígenas, ribereños y afrodescendientes provocan un clamor que grita al cielo. Son muchos los árboles donde habitó la tortura y vastos los bosques comprados entre 1000 muertes. Los madereros tienen parlamentarios y nuestra Amazonia ni quien la defienda. Exilian a los loros y a los monos. Ya no será igual la cosecha de la castaña. Esto alentó los movimientos migratorios más recientes de los indígenas hacia las periferias de las ciudades. Allí no encuentran una real liberación de sus dramas, sino las peores formas de esclavitud, de sometimiento y miseria. En estas ciudades, caracterizadas por una gran desigualdad, donde hoy habita la mayor parte de la población de la Amazonia, crecen también la xenofobia, la explotación sexual y el tráfico de personas. Por eso el grito de la Amazonia no brota solamente del corazón de las selvas, sino también desde el interior de sus ciudades. No es necesario que yo repita aquí los diagnósticos tan amplios y completos que fueron presentados antes y durante el sínodo. Recordemos al menos una de las voces escuchadas. Estamos siendo afectados por los madereros, ganaderos y otros terceros, amenazados por actores económicos que implementan un modelo ajeno en nuestros territorios. Las empresas madereras entran en el territorio para explotar el bosque. Nosotros cuidamos el bosque para nuestros hijos, tenemos la carne, la pesca, remedios vegetales, árboles frutales. La construcción de hidroeléctricas y el proyecto de hidrovías impacta sobre el río y sobre los territorios. Somos una región de territorios robados. Ya mi predecesor Benedicto XVI denunciaba la devastación ambiental de la Amazonia y las amenazas a la dignidad humana de sus poblaciones. Quiero agregar que muchos dramas estuvieron relacionados con una falsa mística amazónica. Notoriamente desde las últimas décadas del siglo pasado, la Amazonia se presentó como un enorme vacío que debe ocuparse, como una riqueza en bruto que debe desarrollarse, como una inmensidad salvaje que debe ser domesticada. Todo esto con una mirada que no reconoce los derechos de los pueblos originarios o sencillamente los ignora como si no existieran o como si esas tierras que ellos habitan no les pertenecieran. Aún en los planes educativos de niños y jóvenes, los indígenas fueron vistos como intrusos o usurpadores. Sus vidas, sus inquietudes, su manera de luchar y de sobrevivir no interesaban, y se los consideraba más como un obstáculo del cual librarse
que como seres humanos con la misma dignidad de cualquier otro y con derechos adquiridos. Algunos eslóganes aportaron a esta confusión, entre otros aquel de no entregar, como si este avasallamiento pudiera venir solo desde afuera de los países, cuando también poderes locales, con la excusa del desarrollo, participaron de alianzas con el objetivo de arrasar la selva, con las formas de vida que alberga, de manera impune y sin límites. Los pueblos originarios muchas veces han visto con impotencia la destrucción de ese entorno natural que les permitía alimentarse, curarse, sobrevivir, conservar un estilo de vida y una cultura que les daba identidad y sentido. La disparidad de poder es enorme. Los débiles no tienen recursos para defenderse, mientras el ganador sigue llevándoselo todo. Los pueblos pobres permanecen siempre pobres y los ricos se hacen cada vez más ricos. A los emprendimientos nacionales o internacionales que dañan la Amazonia y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio y a su demarcación, a la autodeterminación y al consentimiento previo, hay que ponerles los nombres que les corresponde: injusticia y crimen. Cuando algunas empresas sedientas de rédito fácil se apropian de los territorios y llegan a privatizar hasta el agua potable, o cuando las autoridades dan vía libre a las madereras, a proyectos mineros o petroleros y a otras actividades que arrasan las selvas y contaminan el ambiente, se transforman indebidamente las relaciones económicas y se convierten en un instrumento que mata. Se suele acudir a recursos alejados de toda ética, como penalizar las protestas e incluso quitar la vida a los indígenas que se oponen a los proyectos, provocar intencionalmente incendios forestales o sobornar a políticos y a los mismos indígenas. Esto viene acompañado de graves violaciones de los derechos humanos y de nuevas esclavitudes que afectan especialmente a las mujeres, de la peste del narcotráfico que pretende someter a los indígenas o de la trata de personas que se aprovecha de quienes fueron expulsados de su contexto cultural. No podemos permitir que la globalización se convierta en un nuevo tipo de colonialismo. Indignarse y pedir perdón. Es necesario indignarse como se indignaba Moisés, como se indignaba Jesús, como Dios se indigna ante la injusticia. No es sano que nos habituemos al mal. No nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social mientras una estela de dilapidación e incluso de muerte por toda nuestra región pone en peligro la vida de millones de personas y en especial el hábitat de los campesinos e indígenas. Las historias de injusticia y crueldad ocurridas en la Amazonia aún durante el siglo pasado deberían provocar un profundo rechazo, pero al mismo tiempo tendrían que volvernos más sensibles para reconocer formas también actuales de explotación humana, de atropello y de muerte. Con respecto al pasado vergonzoso, recojamos, por ejemplo, una narración sobre los padecimientos de los indígenas de la época del caucho de la Amazonia venezolana. A los indígenas no les daban plata, solo mercancía y cara, y nunca terminaban de pagarla. Pagaban, pero le decían al indígena: «Usted está debiendo tanto», y tenía que volver el indígena a trabajar. Más de 20 pueblos yecuana fueron enteramente arrasados. Las mujeres yecuana fueron violadas y amputados sus pechos, las encintas desventradas. A los hombres se les cortaban los dedos de las manos o las muñecas a fin de que no pudieran navegar, junto con otras escenas del más absurdo sadismo. Esta historia de dolor y de desprecios no se sana fácilmente, y la colonización no se detiene, sino que en muchos lugares se transforma,
Se disfraza y se disimula, pero no pierde la prepotencia contra la vida de los pobres y la fragilidad del ambiente. Los obispos de la Amazonia brasileña recordaron que la historia de la Amazonia revela que siempre fue una minoría la que lucraba a costa de la pobreza de la mayoría y de la depredación sin escrúpulos de las riquezas naturales de la región, dádiva divina para los pueblos que aquí viven desde milenios y para los migrantes que llegaron a lo largo de los siglos pasados. Al mismo tiempo que dejamos brotar una sana indignación, recordamos que siempre es posible superar las diversas mentalidades de colonización para construir redes de solidaridad y desarrollo. El desafío consiste en asegurar una globalización en la solidaridad, una globalización sin dejar nadie al margen. Se pueden buscar alternativas de ganadería y agricultura sostenibles, de energías que no contaminen, de fuentes dignas de trabajo que no impliquen la destrucción del medio ambiente y de las culturas. Al mismo tiempo, hace falta asegurar para los indígenas y los más pobres una educación adaptada que desarrolle sus capacidades y los empodere. Precisamente en estos objetivos se juegan la verdadera astucia y la genuina capacidad de los políticos. No será para devolver a los muertos la vida que se les negó, ni siquiera para compensar a los sobrevivientes de aquellas masacres, sino al menos para ser hoy realmente humanos. Nos alienta recordar que, en medio de los graves excesos de la colonización de la Amazonia, llena de contradicciones y desgarramientos, muchos misioneros llegaron allí con el Evangelio, dejando sus países y aceptando una vida austera y desafiante cerca de los más desprotegidos. Sabemos que no todos fueron ejemplares, pero la tarea de los que se mantuvieron fieles al Evangelio también inspiró una legislación como las leyes de Indias que protegían la dignidad de los indígenas contra los atropellos de sus pueblos y territorios. Dado que frecuentemente eran los sacerdotes quienes protegían de salteadores y abusadores a los indígenas, los misioneros relatan: nos pedían con insistencia que no los abandonaríamos y nos arrancaban la promesa de volver nuevamente. En el momento actual la Iglesia no puede estar menos comprometida y está llamada a escuchar los clamores de los pueblos amazónicos, para poder ejercer con transparencia su rol profético. Al mismo tiempo, ya que no podemos negar que el trigo se mezcló con la cizaña y que no siempre los misioneros estuvieron del lado de los oprimidos, me avergüenzo y una vez más pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América, y por los atroces crímenes que siguieron a través de toda la historia de la Amazonía. A los miembros de los pueblos originarios les doy gracias y les digo nuevamente que ustedes con su vida son un grito a la conciencia. Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos, cuidar la casa común. Sentido comunitario. La lucha social implica una capacidad de fraternidad, un espíritu de comunión humana. Entonces, sin disminuir la importancia de la libertad personal, se evidencia que los pueblos originarios de la Amazonia tienen un fuerte sentido comunitario. Ellos viven de ese modo: el trabajo, el descanso, las relaciones humanas, los ritos y las celebraciones. Todo se comparte. Los espacios privados, típicos de la modernidad, son mínimos. La vida es un camino comunitario donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función del bien común. No hay lugar para la idea de individuo desligado de la comunidad o de su territorio. Esas relaciones humanas están impregnadas por la naturaleza circundante porque ellos la sienten y perciben como una realidad que integra su sociedad y su cultura, como una prolongación de su cuerpo personal, familiar y grupal. Aquel lucero se aproxima,
aletean los colibríes, más que la cascada truena mi corazón, con esos tus labios regaré la tierra, que en nosotros juegue el viento. Esto multiplica el efecto desintegrador del desarraigo que viven los indígenas que se ven obligados a emigrar a la ciudad, intentando sobrevivir, incluso a veces indignamente, en medio de los hábitos urbanos más individualistas y de un ambiente hostil. ¿Cómo sanar tanto daño? ¿Cómo recomponer esas vidas desarraigadas? Frente a tal realidad, hay que valorar y acompañar todos los esfuerzos que hacen muchos de estos grupos para conservar sus valores y estilo de vida e integrarse en los contextos nuevos sin perderlos, más bien ofreciéndolos como una contribución propia al bien común. Cristo redimió al ser humano entero y quiere recomponer en cada uno su capacidad de relación con los otros. El Evangelio propone la caridad divina que brota del corazón de Cristo y que genera una búsqueda de justicia que es inseparablemente un canto de fraternidad y de solidaridad, un estímulo para la cultura del encuentro, la sabiduría de la manera de vivir de los pueblos originarios, aun con todos los límites que pueda tener, nos estimula a profundizar este anhelo. Por esa razón, los obispos del Ecuador reclamaron un nuevo sistema social y cultural que privilegie las relaciones fraternas, en un marco de reconocimiento y valoración de las diversas culturas y de los ecosistemas, capaz de oponerse a toda forma de discriminación y dominación entre los seres humanos. Instituciones dañadas. En Laudato Si recordábamos que, si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de la vida humana. Dentro de cada uno de los niveles sociales y entre ellos se desarrollan las instituciones que regulan las relaciones humanas. Todo lo que las dañe entraña efectos nocivos como la pérdida de la libertad, la injusticia y la violencia. Varios países se rigen con un nivel institucional precario a costa del sufrimiento de las poblaciones. ¿Cómo están las instituciones de la sociedad civil en la Amazonia? El Instrumentum Laboris del Sínodo, que recoge muchas aportaciones de personas y grupos de la Amazonia, se refiere a una cultura que envenena al Estado y sus instituciones, permeando todos los estamentos sociales, incluso las comunidades indígenas. Se trata de un verdadero flagelo moral. Como resultado se pierde la confianza en las instituciones y en sus representantes, lo cual desprestigia totalmente la política y las organizaciones sociales. Los pueblos amazónicos no son ajenos a la corrupción y se convierten en sus principales víctimas. No podemos excluir que miembros de la Iglesia hayan sido parte de las redes de corrupción, a veces hasta el punto de aceptar guardar silencio a cambio de ayudas económicas para las obras eclesiales. Precisamente por eso han llegado propuestas al sínodo que invitan a prestar una especial atención a la procedencia de donaciones u otra clase de beneficios, así como a las inversiones realizadas por las instituciones eclesiásticas o los cristianos. Diálogo social. La Amazonia debería ser también un lugar de diálogo social, especialmente entre los distintos pueblos originarios, para encontrar formas de comunión y de lucha conjunta. Los demás estamos llamados a participar como invitados y a buscar con sumo respeto caminos de encuentro que enriquezcan a la Amazonia. Pero si queremos dialogar deberíamos hacerlo ante todo con los últimos. Ellos no son un interlocutor cualquiera a quien hay que convencer, ni siquiera son uno más sentado en una mesa de pares. Ellos son los principales interlocutores, de los cuales ante todo tenemos que aprender, a quienes tenemos que escuchar por un deber de justicia, y a quienes debemos pedir permiso para poder presentar nuestras propuestas. Su palabra, sus esperanzas,
Sus temores deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo sobre la Amazonia, y la gran pregunta es, ¿cómo imaginan ellos mismos su buen vivir para ellos y sus descendientes? El diálogo no solamente debe privilegiar la opción preferencial por la defensa de los pobres, marginados y excluidos, sino que los respeta como protagonistas. Se trata de reconocer al otro y de valorarlo como otro, con su sensibilidad, sus opciones más íntimas, su manera de vivir y trabajar. De otro modo, lo que resulte será, como siempre, un proyecto de unos pocos para unos pocos, cuando no, un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. Si esto sucede, es necesaria una voz profética, y los cristianos estamos llamados a hacerla oír. De aquí nace el siguiente sueño. Capítulo 2. Un sueño cultural. El asunto es promover la Amazonia, pero esto no implica colonizarla culturalmente, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Ese es el sentido de la mejor tarea educativa. Cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad, promover sin invadir. Así como hay potencialidades en la naturaleza que podrían perderse para siempre, lo mismo puede ocurrir con culturas que tienen un mensaje todavía no escuchado y que hoy están amenazadas más que nunca. El poliedro amazónico. En la Amazonia existen muchos pueblos y nacionalidades, y más de 110 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Su situación es muy frágil y muchos sienten que son los últimos depositarios de un tesoro encaminado a desaparecer, como si solo se les permitiera sobrevivir sin molestar, mientras la colonización posmoderna avanza. Hay que evitar entenderlos como salvajes incivilizados. Simplemente ellos gestaron culturas diferentes y otras formas de civilización que antiguamente llegaron a ser muy desarrolladas. Antes de la colonización, la población se concentraba en los márgenes de los ríos y lagos, pero el avance colonizador expulsó a los antiguos habitantes hacia el interior de la selva. Hoy la creciente desertificación vuelve a expulsar a muchos que terminan habitando en las periferias o las aceras de las ciudades y a veces en una miseria extrema, pero también en una fragmentación interior a causa de la pérdida de los valores que los sostenían. Allí suelen faltarles los puntos de referencia y las raíces culturales que les daban una identidad y un sentido de dignidad y engrosan el sector de los desechados. Así se corta la transmisión cultural de una sabiduría que fue traspasándose durante siglos de generación en generación. Las ciudades, que deberían ser lugares de encuentro, de enriquecimiento mutuo, de fecundación entre distintas culturas, se convierten en el escenario de un doloroso descarte. Cada pueblo que logró sobrevivir en la Amazonia tiene su identidad cultural y una riqueza única en un universo pluricultural, debido a la estrecha relación que establecen los habitantes con su entorno, en una simbiosis no determinista, difícil de entender con esquemas mentales externos. Una vez había un paisaje que salía con su río, sus animales, sus nubes y sus árboles. Pero a veces, cuando no se veía por ningún lado el paisaje con su río y sus árboles, a las cosas les tocaba salir en la mente de un muchacho. Del río haz tu sangre, luego plántate, germina y crece, que tu raíz se aferre a la tierra por siempre jamás, y por último sé canoa, bote, balsa, pate, tinaja, tambo y hombre. Los grupos humanos, sus estilos de vida y sus cosmovisiones son tan variados como el territorio.
puesto que han debido adaptarse a la geografía y a sus posibilidades. No son lo mismo los pueblos pescadores que los pueblos cazadores y recolectores de tierra adentro o que los pueblos que cultivan las tierras inundables. Todavía encontramos en la Amazonia miles de comunidades indígenas, afrodescendientes, ribereños y habitantes de las ciudades que a su vez son muy diferentes entre sí y albergan una gran diversidad humana. A través de un territorio y de sus características, Dios se manifiesta, refleja algo de su inagotable belleza. Por lo tanto, los distintos grupos, en una síntesis vital con su entorno, desarrollan un modo propio de sabiduría. Quienes observamos desde afuera deberíamos evitar generalizaciones injustas, discursos simplistas o conclusiones hechas solo a partir de nuestras propias estructuras mentales y experiencias. Cuidar las raíces. Quiero recordar ahora que la visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural que es un tesoro de la humanidad. Esto afecta mucho a los jóvenes, cuando se tiende a disolver las diferencias propias de su lugar de origen, a convertirlos en seres manipulables hechos en serie. Para evitar esta dinámica de empobrecimiento humano, hace falta amar y cuidar las raíces, porque ellas son un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos. Invito a los jóvenes de la Amazonia, especialmente a los indígenas, a hacerse cargo de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los va a hacer crecer, florecer y fructificar. Para los bautizados entre ellos, estas raíces incluyen la historia del pueblo de Israel y de la Iglesia hasta el día de hoy. Conocerlas es una fuente de alegría y sobre todo de esperanza que inspira acciones valientes y valerosas. Durante siglos, los pueblos amazónicos transmitieron su sabiduría cultural de modo oral, con mitos, leyendas, narraciones, como ocurría con esos primitivos habladores que recorrían los bosques llevando historias de aldea en aldea, manteniendo viva a una comunidad a la que sin el cordón umbilical de esas historias la distancia y la incomunicación hubieran fragmentado y disuelto. Por eso es importante dejar que los ancianos hagan largas narraciones y que los jóvenes se detengan a beber de esa fuente. Mientras el riesgo de que se pierda esa riqueza cultural es cada vez mayor, gracias a Dios en los últimos años algunos pueblos han comenzado a describir para narrar sus historias y describir el sentido de sus costumbres. Así ellos mismos pueden reconocer de manera explícita que hay algo más de una identidad étnica y que son depositarios de preciosas memorias personales, familiares y colectivas. Me hace feliz ver que quienes han perdido el contacto con sus raíces intenten recuperar la memoria dañada. Por otra parte, también en los sectores profesionales fue desarrollándose un mayor sentido de identidad amazónica y aún para ellos, muchas veces descendientes de inmigrantes, la Amazonia se convirtió en fuente de inspiración artística, literaria, musical, cultural. Las diversas artes y destacadamente la poesía se dejaron inspirar por el agua, la selva, la vida que bulle, así como por la diversidad cultural y por los desafíos ecológicos y sociales. Encuentro intercultural. Como toda realidad cultural, las culturas de la Amazonia profunda tienen sus límites. Las culturas urbanas de Occidente también los tienen. Factores como el consumismo, el individualismo, la discriminación, la desigualdad y tantos otros componen aspectos frágiles de las culturas supuestamente más evolucionadas. Las etnias que desarrollaron un tesoro cultural estando enlazadas con la naturaleza, con fuerte sentido comunitario, advierten con facilidad nuestras sombras, que nosotros no reconocemos en medio del pretendido progreso.
Por consiguiente, recoger su experiencia de la vida nos hará bien. Desde nuestras raíces nos sentamos en la mesa común, lugar de conversación y de esperanzas compartidas. De ese modo la diferencia, que puede ser una bandera o una frontera, se transforma en un puente. La identidad y el diálogo no son enemigos. La propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes, y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor. De ahí que no sea mi intención proponer un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático, que se niegue a toda forma de mestizaje. Una cultura puede volverse estéril cuando se encierra en sí misma y trata de perpetuar formas de vida anticuadas, rechazando cualquier cambio y confrontación sobre la verdad del hombre. Esto podría parecer poco realista, ya que no es fácil protegerse de la invasión cultural. Por ello, este interés en cuidar los valores culturales de los grupos indígenas debería ser de todos, porque su riqueza es también nuestra. Si no crecemos en este sentido de corresponsabilidad ante la diversidad que hermosea nuestra humanidad, no cabe exigir a los grupos de selva adentro que se abran ingenuamente a la civilización. En la Amazonia, aun entre los diversos pueblos originarios, es posible desarrollar relaciones interculturales donde la diversidad no significa amenaza, no justifica jerarquías de poder de unos sobre otros, sino diálogo desde visiones culturales diferentes, de celebración, de interrelación y de reavivamiento de la esperanza. Culturas amenazadas, pueblos en riesgo. La economía globalizada daña sin pudor la riqueza humana, social y cultural. La desintegración de las familias, que se da a partir de migraciones forzadas, afecta la transmisión de valores, porque la familia es y ha sido siempre la institución social que más ha contribuido a mantener vivas nuestras culturas. Además, frente a una invasión colonizadora de medios de comunicación masiva, es necesario promover para los pueblos originarios comunicaciones alternativas desde sus propias lenguas y culturas, y que los propios sujetos indígenas se hagan presentes en los medios de comunicación ya existentes. En cualquier proyecto para la Amazonia, hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así entender que el desarrollo de un grupo social requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo humano. Pero si las culturas ancestrales de los pueblos originarios nacieron y se desarrollaron en íntimo contacto con el entorno natural, difícilmente puedan quedar indemnes cuando ese ambiente se daña. Esto abre paso al siguiente sueño. Capítulo 3. Un sueño ecológico. En una realidad cultural como la Amazonia, donde existe una relación tan estrecha del ser humano con la naturaleza, la existencia cotidiana es siempre cósmica. Liberar a los demás de sus esclavitudes implica ciertamente cuidar su ambiente y defenderlo, pero todavía más ayudar al corazón del hombre a abrirse confiadamente a aquel Dios que no solo ha creado todo lo que existe, sino que también se nos ha dado a sí mismo en Jesucristo. El Señor, que primero cuida de nosotros, nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas y del ambiente que cada día Él nos regala. Esta es la primera ecología que necesitamos. En la Amazonia se comprenden mejor las palabras de Benedicto XVI cuando decía que, además de la ecología de la naturaleza, hay una ecología que podemos llamar humana y que a su vez requiere una ecología social. Esto comporta que la humanidad debe tener siempre presente la interrelación entre la ecología natural, es decir, el respeto por la naturaleza,
y la ecología humana. Esa insistencia en que todo está conectado vale especialmente para un territorio como la Amazonia. Si el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve particularmente significativo allí donde la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quienes relacionarse. La sabiduría de los pueblos originarios de la Amazonia inspira el cuidado y el respeto por la creación, con conciencia clara de sus límites, prohibiendo su abuso. Abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos y hermanas, de la creación y del Creador, hipotecando el futuro. Los indígenas, cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan, siempre que no se dejen atrapar por los cantos de sirena y por las ofertas interesadas de grupos de poder. Los daños a la naturaleza los afectan de un modo muy directo y constatable, porque dicen, somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y el exterminio de la madre tierra. La tierra tiene sangre y se está desangrando. Las multinacionales le han cortado las venas a nuestra madre tierra. Este sueño hecho de agua. En la Amazonia el agua es la reina. Los ríos y arroyos son como venas, y toda forma de vida está determinada por ella. Allí, en la plenitud de los estíos ardientes, cuando se diluyen, muertas en los aires inmóviles, las últimas ráfagas del este, el termómetro está sustituido por el higrómetro en la definición del clima. Las existencias derivan de una alternativa dolorosa de bajantes y crecientes de los grandes ríos. Estos se elevan siempre de una manera asombrosa. El Amazonas repleto sale de su lecho, levanta en pocos días el nivel de sus aguas. La creciente es una parada en la vida. Preso entre las mallas de los igarapíes, el hombre aguarda entonces, con raro estoicismo ante la fatalidad irrefrenable, el término de aquel invierno paradójico de temperaturas elevadas. La bajante es el verano, es la restauración de la actividad rudimentaria de los que por allí se agitan, de la única forma de vida compatible con la naturaleza que se extrema en manifestaciones dispares, tornando imposible la continuación de cualquier esfuerzo. El agua deslumbra en el gran Amazonas, que recoge y vivifica todo a su alrededor. Amazonas, capital de las sílabas del agua, Padre patriarca eres, la eternidad secreta de las fecundaciones, te caen ríos como aves. Es además la columna vertebral que armoniza y une. El río no nos separa, nos une, nos ayuda a convivir entre diferentes culturas y lenguas. Si bien es verdad que en este territorio hay muchas Amazonias, su eje principal es el gran río, hijo de muchos ríos. De la altura extrema de la cordillera, donde las nieves son eternas, el agua se desprende y traza un esbozo trémulo en la piel antigua de la piedra. El Amazonas acaba de nacer. Nace a cada instante. Desciende lenta, sinuosa luz, para crecer en la tierra. Espantando verdes, inventa su camino y se acrecienta. Aguas subterráneas afloran para abrazarse con el agua que desciende de los Andes. De la barriga de las nubes blanquísimas, tocadas por el viento, cae el agua celeste. Reunidas avanzan, multiplicadas en infinitos caminos, bañando la inmensa planicie. Es la gran Amazonia, toda en el trópico húmedo, con su selva compacta y atolondrate, donde todavía palpita, intocada y en vastos lugares jamás sorprendida por el hombre, la vida que se fue urdiendo en las intimidades del agua.
desde que el hombre la habita, se yergue de las profundidades de sus aguas y se escurre de los altos centros de su selva un terrible temor de que esa vida esté, despacito, tomando el rumbo del fin. Los poetas populares que se enamoraron de su inmensa belleza han tratado de expresar lo que este río les hace sentir y la vida que él regala a su paso, en una danza de delfines, anacondas, árboles y canoas, pero también lamentan los peligros que lo amenazan. Estos poetas contemplativos y proféticos nos ayudan a liberarnos del paradigma tecnocrático y consumista que destroza la naturaleza y que nos deja sin una existencia realmente digna. El mundo sufre de la transformación de los pies en caucho, de las piernas en cuero, del cuerpo en paño y de la cabeza en acero. El mundo sufre la transformación de la pala en fusil, del arado en tanque de guerra, de la imagen del sembrador que siembra en la del autómata con sus lanzallamas, de cuya sementera brotan desiertos. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar a este mundo. El grito de la Amazonia. La poesía ayuda a expresar una dolorosa sensación que hoy muchos compartimos. La verdad insoslayable es que en las actuales condiciones, con este modo de tratar la Amazonia, tanta vida y tanta hermosura están tomando el rumbo del fin, aunque muchos quieran seguir creyendo que no pasa nada. Los que creyeron que el río era un lazo para jugar se equivocaron. El río es una vena delgadita en la cara de la tierra. El río es una cuerda de donde se agarran los animales y los árboles. Si lo jalan muy duro, el río podría reventarse y lavarnos la cara con el agua y con la sangre. El equilibrio planetario depende también de la salud de la Amazonia. Junto con el bioma del Congo y del Borneo, deslumbra por la diversidad de sus bosques, de los cuales también dependen los ciclos de las lluvias, el equilibrio del clima y una gran variedad de seres vivos. Funciona como un gran filtro del dióxido de carbono que ayuda a evitar el calentamiento de la tierra. En gran parte, su suelo es pobre en humus, por lo cual la selva crece realmente sobre el suelo y no del suelo. Cuando se elimina la selva, esta no es reemplazada, porque queda un terreno con pocos nutrientes que se convierte en territorio desértico o pobre en vegetación. Esto es grave, porque en las entrañas de la selva amazónica subsisten innumerables recursos que podrían ser indispensables para la curación de enfermedades. Sus peces, frutas y otros dones desbordantes enriquecen la alimentación humana. Además, en un ecosistema como el amazónico, la importancia de cada parte en el cuidado del todo se vuelve ineludible. Las tierras bajas y la vegetación marina también necesitan ser fertilizadas, por lo que arrastra el Amazonas. El grito de la Amazonia alcanza a todos porque la conquista y explotación de los recursos amenaza hoy la misma capacidad de acogida del medio ambiente. El ambiente como recurso pone en peligro el ambiente como casa. El interés de unas pocas empresas poderosas no debería estar por encima del bien de la Amazonia y de la humanidad entera. No es suficiente prestar atención al cuidado de las especies más visibles en riesgo de extinción. Es crucial tener en cuenta que en el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos. Algunas especies poco numerosas que suelen pasar desapercibidas juegan un rol crítico fundamental para estabilizar el equilibrio de un lugar. Esto fácilmente es ignorado en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos económicos de industrias extractivas, energéticas, madereras
y otras que destruyen y contaminan. Por otra parte, el agua, que abunda en la Amazonia, es un bien esencial para la sobrevivencia humana, pero las fuentes de contaminación son cada vez mayores. Es verdad que, además de los intereses económicos de empresarios y políticos locales, están también los enormes intereses económicos internacionales. La solución no está entonces en una internacionalización de la Amazonia, pero se vuelve más grave la responsabilidad de los gobiernos nacionales. Por esta misma razón, es loable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión, para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales. Para cuidar la Amazonia es bueno articular los saberes ancestrales con los conocimientos técnicos contemporáneos, pero siempre procurando un manejo sustentable del territorio que al mismo tiempo preserve el estilo de vida y los sistemas de valores de los pobladores. A ellos, de manera especial a los pueblos originarios, corresponde recibir, además de la formación básica, la información completa y transparente de los proyectos, de su alcance, de sus efectos y riesgos, para poder relacionar esta información con sus intereses y con su propio conocimiento del lugar, y así poder dar o no su consentimiento o bien proponer alternativas. Los más poderosos no se conforman nunca con las ganancias que obtienen, y los recursos del poder económico se agigantan con el desarrollo científico y tecnológico. Por ello, todos deberíamos insistir en la urgencia de crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no solo con la política, sino también con la libertad y la justicia. Si el llamado de Dios necesita de una escucha atenta del clamor de los pobres y de la tierra al mismo tiempo, para nosotros el grito de la Amazonia al Creador es semejante al grito del pueblo de Dios en Egipto. Es un grito de esclavitud y abandono que clama por la libertad. La profecía de la contemplación. Muchas veces dejamos cauterizar la conciencia porque la distracción constante nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito. Si se mira a la superficie, quizás parece que las cosas no fueran tan graves y que el planeta podría persistir por mucho tiempo en las actuales condiciones. Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción y de consumo. Es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos, intentando no verlos, luchando para no conocerlos, postergando las decisiones importantes, actuando como si nada ocurriera. Más allá de todo esto, quiero recordar que cada una de las distintas especies tiene un valor en sí misma, pero cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. Aprendiendo de los pueblos originarios podemos contemplar la Amazonia y no solo analizarla, para reconocer ese misterio precioso que nos supera. Podemos amarla y no solo utilizarla para que el amor despierte un interés hondo y sincero. Es más, podemos sentirnos íntimamente unidos a ella y no solo defenderla, y entonces la Amazonia se volverá nuestra como una madre. Porque el mundo no se contempla desde afuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres.
Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros y que a veces dejamos atrofiar. Recordemos que cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso inescrupuloso. En cambio, si entramos en comunión con la selva, fácilmente nuestra voz se unirá a la de ella y se convertirá en oración. Recostados a la sombra de un viejo eucalipto, nuestra plegaria de luz se sumerge en el canto del follaje eterno. Esta conversión interior es lo que podrá permitirnos llorar por la Amazonia y gritar con ella ante el Señor. Jesús decía: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios. El Padre Dios, que creó cada ser del universo con infinito amor, nos convoca a ser sus instrumentos en orden a escuchar el grito de la Amazonia. Si nosotros acudimos ante ese clamor desgarrador, podrá manifestarse que las criaturas de la Amazonia no han sido olvidadas por el Padre del Cielo. Para los cristianos, el mismo Jesús nos reclama desde ellas, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa. Por esas razones, los creyentes encontramos en la Amazonia un lugar teológico, un espacio donde Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos. Educación y hábitos ecológicos. Así podemos dar un paso más y recordar que una ecología integral no se conforma con ajustar cuestiones técnicas o con decisiones políticas, jurídicas y sociales. La gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo que provoca el desarrollo de nuevos hábitos en las personas y en los grupos humanos. Lamentablemente, muchos habitantes de la Amazonia han adquirido costumbres propias de las grandes ciudades, donde el consumismo y la cultura del descarte ya están muy arraigados. No habrá una ecología sana y sustentable, capaz de transformar algo, si no cambian las personas, si no se las estimula a optar por otro estilo de vida, menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno. Porque mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad les marque límites. No pensemos solo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos puedan sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. La Iglesia, con su larga experiencia espiritual, con su renovada conciencia sobre el valor de la creación, con su preocupación por la justicia, con su opción por los últimos, con su tradición educativa y con su historia de encarnación en culturas tan diversas de todo el mundo, también quiere aportar al cuidado y al crecimiento de la Amazonia. Esto da lugar al siguiente sueño, que quiero compartir más directamente con los pastores y fieles católicos. Capítulo 4. Un sueño eclesial. La Iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonia. En América Latina este caminar tuvo expresiones privilegiadas como la Conferencia de Obispos en Medellín, 1968, y su aplicación a la Amazonia en Santarém, 1972, y luego en Puebla, 1979, Santo Domingo, 1992, y Aparecida, 2007. El camino continúa, y la tarea misionera, si quiere desarrollar una iglesia con rostro masónico, necesita crecer en una cultura del encuentro hacia una pluriforme armonía.
Pero para que sea posible esta encarnación de la Iglesia y del Evangelio debe resonar, una y otra vez, el gran anuncio misionero. El anuncio indispensable en la Amazonia. Frente a tantas necesidades y angustias que claman desde el corazón de la Amazonia, podemos responder a partir de organizaciones sociales, recursos técnicos, espacios de debate, programas políticos, y todo eso puede ser parte de la solución. Pero los cristianos no renunciamos a la propuesta de fe que recibimos del Evangelio. Si bien queremos luchar con todos, codo a codo, no nos avergonzamos de Jesucristo. Para quienes se han encontrado con Él, viven en su amistad y se identifican con su mensaje, es inevitable hablar de Él y acercar a los demás su propuesta de vida nueva. Ay de mí si no evangelizo. La auténtica opción por los más pobres y olvidados, al mismo tiempo que nos mueve a liberarnos de la miseria material y a defender sus derechos, implica proponerles la amistad con el Señor que nos promueve y dignifica. Sería triste que reciban de nosotros un código de doctrinas o un imperativo moral, pero no el gran anuncio salvífico, ese grito misionero que apunta al corazón y da sentido a todo lo demás. Tampoco podemos conformarnos con un mensaje social. Si damos la vida por ellos, por la justicia y la dignidad que ellos merecen, no podemos ocultarles que lo hacemos porque reconocemos a Cristo en ellos y porque descubrimos la inmensa dignidad que les otorga el Padre Dios que los ama infinitamente. Ellos tienen derecho al anuncio del Evangelio, sobre todo a ese primer anuncio que se llama querigma y que es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. Es el anuncio de un Dios que ama infinitamente a cada ser humano, que ha manifestado plenamente ese amor en Cristo crucificado por nosotros y resucitado en nuestras vidas. Propongo releer un breve resumen sobre este contenido en el capítulo 4 de la exhortación Christus Vivit. Este anuncio debe resonar constantemente en la Amazonia, expresado de muchas modalidades diferentes. Sin este anuncio apasionado, cada estructura eclesial se convertirá en una ONG más y así no responderemos al pedido de Jesucristo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Cualquier propuesta de maduración en la vida cristiana necesita tener como eje permanente este anuncio, porque toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. La reacción fundamental ante ese anuncio, cuando logra provocar un encuentro personal con el Señor, es la caridad fraterna, ese mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el que mejor nos identifica como discípulos. Así, el querigma y el amor fraterno conforman la gran síntesis de todo el contenido del Evangelio que no puede dejar de ser propuesta en la Amazonia. Es lo que vivieron grandes evangelizadores de América Latina como Santo Toribio de Mogrovejo o San José de Anchieta. La inculturación. La Iglesia, al mismo tiempo que anuncia una y otra vez el querigma, necesita crecer en la Amazonia. Para ello siempre reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas, realidades e historias de su territorio. De esa forma podrá desarrollarse cada vez más un necesario proceso de inculturación, que no desprecia nada de lo bueno que ya existe en las culturas amazónicas, sino que lo recoge y lo lleva a la plenitud a la luz del Evangelio. Tampoco desprecia la riqueza de sabiduría cristiana transmitida durante siglos, como si se pretendiera ignorar la historia donde Dios ha obrado de múltiples maneras, porque la Iglesia tiene un rostro pluriforme, no sólo desde una perspectiva espacial, sino también desde su realidad temporal. Se trata de la auténtica tradición de la Iglesia, que no es un depósito estático ni una pieza de museo, sino la raíz de un árbol que crece.
es la tradición milenaria que testimonia la acción divina en su pueblo y tiene la misión de mantener vivo el fuego más que conservar sus cenizas. San Juan Pablo II enseñaba que, al presentar su propuesta evangélica, la Iglesia no pretende negar la autonomía de la cultura. Al contrario, tiene hacia ella el mayor respeto, porque la cultura no es solamente sujeto de redención y elevación, sino que puede también jugar un rol de mediación y de colaboración. Dirigiéndose a los indígenas del continente americano, recordó que una fe que no se haga cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Los desafíos de las culturas invitan a la Iglesia a una actitud de vigilante sentido crítico, pero también de atención confiada. Cabe retomar aquí lo que ya expresé en la exhortación Evangelii Gaudium acerca de la inculturación, que tiene como base la convicción de que la gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Percibamos que esto implica un doble movimiento. Por una parte, una dinámica de fecundación que permite expresar el Evangelio en un lugar, ya que cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. Por otra parte, la misma Iglesia vive un camino receptivo que la enriquece con lo que el Espíritu ya había sembrado misteriosamente en esa cultura. De ese modo, el Espíritu Santo embellece a la Iglesia mostrándole nuevos aspectos de la revelación y regalándole un nuevo rostro. Se trata, en definitiva, de permitir y de alentar que el anuncio del Evangelio inagotable, comunicado con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. Por esto, como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, y no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Sin embargo, el riesgo de los evangelizadores que llegan a un lugar es creer que no solo deben comunicar el Evangelio, sino también la cultura en la cual ellos han crecido, olvidando que no se trata de imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea. Hace falta aceptar con valentía la novedad del Espíritu capaz de crear siempre algo nuevo con el tesoro inagotable de Jesucristo, porque la inculturación coloca a la Iglesia en un camino difícil pero necesario. Es verdad que, aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado y terminamos como espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia. No temamos, no le cortemos las alas al Espíritu Santo. Caminos de inculturación en la Amazonia. Para lograr una renovada inculturación del Evangelio en la Amazonia, la Iglesia necesita escuchar su sabiduría ancestral, volver a dar voz a los mayores, reconocer los valores presentes en el estilo de vida de las comunidades originarias, recuperar a tiempo las ricas narraciones de los pueblos. En la Amazonia ya hemos recibido riquezas que vienen de las culturas precolombinas, como la apertura a la acción de Dios, el sentido de la gratitud por los frutos de la tierra, el carácter sagrado de la vida humana y la valoración de la familia, el sentido de solidaridad y la corresponsabilidad en el trabajo común, la importancia de lo cultural, la creencia en una vida más allá de la terrenal y tantos otros valores. En este contexto, los pueblos indígenas amazónicos expresan la auténtica calidad de vida como un buen vivir, que implica una armonía personal, familiar, comunitaria y cósmica, y que se expresa en su modo comunitario de pensar la existencia, en la capacidad de encontrar gozo y plenitud en medio de una vida austera y sencilla, así como en el cuidado responsable de la naturaleza que preserva los recursos para las siguientes generaciones. Los pueblos aborígenes podrían ayudarnos a percibir lo que es una feliz sobriedad y en este sentido tienen mucho que enseñarnos.
Ellos saben ser felices con poco, disfrutan los pequeños dones de Dios sin acumular tantas cosas, no destruyen sin necesidad, cuidan los ecosistemas y reconocen que la tierra, al mismo tiempo que se ofrece para sostener su vida como una fuente generosa, tiene un sentido materno que despierta respetuosa ternura. Todo eso debe ser valorado y recogido en la evangelización. Mientras luchamos por ellos y con ellos, estamos llamados a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Los habitantes de las ciudades necesitan valorar esta sabiduría y dejarse reeducar frente al consumismo ansioso y al aislamiento urbano. La Iglesia misma puede ser un vehículo que ayude a esta recuperación cultural en una preciosa síntesis con el anuncio del Evangelio. Además, ella se convierte en instrumento de caridad en la medida en que las comunidades urbanas no solo sean misioneras en su entorno, sino también acogedoras ante los pobres que llegan del interior acuciados por la miseria. Lo es igualmente en la medida en que las comunidades estén cerca de los jóvenes migrantes para ayudarles a integrarse en la ciudad sin caer en sus redes de degradación. Estas acciones eclesiales que brotan del amor son valiosos caminos dentro de un proceso de inculturación. Pero la inculturación eleva y planifica. Ciertamente hay que valorar esa mística indígena de la interconexión e interdependencia de todo lo creado, mística de gratuidad que ama la vida como don, mística de admiración sagrada ante la naturaleza que nos desborda con tanta vida. No obstante, también se trata de lograr que esta relación con Dios presente en el cosmos se convierta cada vez más en la relación personal con un tú que sostiene la propia realidad y quiere darle un sentido, un tú que nos conoce y nos ama. Flotan sombras de mí, maderas muertas, pero la estrella nace sin reproche, sobre las manos de este niño expertas, que conquistan las aguas y la noche. Me ha de bastar saber que tú me sabes entero desde antes de mis días. De igual modo, la relación con Jesucristo, Dios y hombre verdadero, liberador y redentor, no es enigma de esta cosmovisión marcadamente cósmica que los caracteriza, porque Él también es el resucitado que penetra todas las cosas. Para la experiencia cristiana, todas las criaturas del universo material encuentran su verdadero sentido en el Verbo encarnado, porque el Hijo de Dios ha incorporado en su persona parte del universo material, donde ha introducido un germen de transformación definitiva. Él está gloriosa y misteriosamente presente en el río, en los árboles, en los peces, en el viento, como el Señor que reina en la creación sin perder sus heridas transfiguradas, y en la Eucaristía asume los elementos del mundo, dando a cada uno el sentido del don pascual. Inculturación social y espiritual. Esta inculturación, dada la situación de pobreza y abandono de tantos habitantes de la Amazonia, necesariamente tendrá que tener un perfume marcadamente social y caracterizarse por una firme defensa de los derechos humanos, haciendo brillar ese rostro de Cristo que ha querido identificarse con ternura especial con todos los más débiles y pobres. Porque desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, y esto implica para las comunidades cristianas un claro compromiso con el reino de justicia en la promoción de los descartados. Para ello es sumamente importante una adecuada formación de los agentes pastorales en la doctrina social de la Iglesia. Al mismo tiempo, la inculturación del Evangelio en la Amazonia debe integrar mejor lo social con lo espiritual, de manera que los más pobres no necesiten ir a buscar fuera de la Iglesia una espiritualidad que responda a los anhelos de su dimensión trascendente.
Por lo tanto, no se trata de una religiosidad alienante e individualista que acalle los reclamos sociales por una vida más digna, pero tampoco se trata de mutilar la dimensión trascendente y espiritual como si al ser humano le bastara el desarrollo material. Esto nos convoca no solo a combinar las dos cosas, sino a conectarlas íntimamente. Así brillará la verdadera hermosura del Evangelio, que es plenamente humanizadora, que dignifica íntegramente a las personas y a los pueblos, que colma el corazón y la vida entera. Puntos de partida para una santidad amazónica. Así podrán nacer testimonios de santidad con rostro amazónico, que no sean copias de modelos de otros lugares, santidad hecha de encuentro y de entrega, de contemplación y de servicio, de soledad receptiva y de vida común, de alegre sobriedad y de lucha por la justicia. A esta santidad la alcanza cada uno por su camino, y eso vale también para los pueblos donde la gracia se encarna y brilla con rasgos distintivos. Imaginemos una santidad con rasgos amazónicos, llamada a interpelar a la Iglesia universal. Un proceso de inculturación que implica caminos no solo individuales, sino también populares, exige amor al pueblo cargado de respeto y comprensión. En buena parte de la Amazonia este proceso ya se ha iniciado. Hace más de 40 años los obispos de la Amazonia del Perú destacaban que en muchos de los grupos presentes en esa región, el sujeto de evangelización, modelado por una cultura propia múltiple y cambiante, está inicialmente evangelizado, ya que posee ciertos rasgos del catolicismo popular que, aunque primitivamente quizás fueron promovidos por agentes pastorales, actualmente son algo que el pueblo ha hecho suyo y que hasta les ha cambiado los significados y los transmite de generación en generación. No nos apresuremos en calificar de superstición o de paganismo algunas expresiones religiosas que surgen espontáneamente de la vida de los pueblos. Más bien, hay que saber reconocer el trigo que crece entre la cizaña, porque en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. Es posible recoger de alguna manera un símbolo indígena sin calificarlo necesariamente de idolatría. Un mito cargado de sentido espiritual puede ser aprovechado y no siempre considerado un error pagano. Algunas fiestas religiosas contienen un significado sagrado y son espacios de reencuentro y de fraternidad, aunque se requiera un lento proceso de purificación o de maduración. Un misionero de alma trata de descubrir qué inquietudes legítimas buscan un cauce en manifestaciones religiosas a veces imperfectas, parciales o equivocadas, e intenta responder desde una espiritualidad inculturada. Será sin duda una espiritualidad centrada en el único Dios y Señor, pero al mismo tiempo capaz de entrar en contacto con las necesidades cotidianas de las personas que procuran una vida digna, que quieren disfrutar de las cosas bellas de la existencia, encontrar la paz y la armonía, resolver las crisis familiares, curar sus enfermedades, ver a sus hijos crecer felices. El peor peligro sería alejarlos del encuentro con Cristo por presentarlo como un enemigo del gozo, o como alguien indiferente ante las búsquedas y las angustias humanas. Hoy es indispensable mostrar que la santidad no deja a las personas sin fuerzas, vida o alegría. La inculturación en la liturgia. La inculturación de la espiritualidad cristiana en las culturas de los pueblos originarios tiene en los sacramentos un camino de especial valor, porque en ellos se une lo divino y lo cósmico, la gracia y la creación. En la Amazonia no deberían entenderse como una separación con respecto a lo creado. Ellos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. Son una planificación de lo creado, donde la naturaleza es elevada para que sea lugar e instrumento de la gracia, para abrazar el mundo en un nivel distinto. En la Eucaristía, Dios, en el colmo del misterio de la Encarnación,
quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. Ella une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. Por esa razón puede ser motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente y nos orienta a ser custodios de todo lo creado. Así, no escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios. Esto nos permite recoger en la liturgia muchos elementos propios de la experiencia de los indígenas en su íntimo contacto con la naturaleza y estimular expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. Ya el Concilio Vaticano II había pedido este esfuerzo de inculturación de la liturgia en los pueblos indígenas, pero han pasado más de 50 años y hemos avanzado poco en esta línea. Al domingo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita. Los pueblos originarios saben de esa gratuidad y de ese sano ocio contemplativo. Nuestras celebraciones deberían ayudarles a vivir esa experiencia en la liturgia dominical y a encontrarse con la luz de la palabra y de la Eucaristía que ilumina nuestras vidas concretas. Los sacramentos muestran y comunican al Dios cercano que llega con misericordia a curar y a fortalecer a sus hijos. Por lo tanto, deben ser accesibles, sobre todo para los pobres, y nunca deben negarse por razones de dinero. Tampoco cabe, frente a los pobres y olvidados de la Amazonia, una disciplina que excluya y aleje, porque así ellos son finalmente descartados por una iglesia convertida en aduana. Más bien, en las difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, la iglesia debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles una serie de normas como si fueran una roca, con lo cual se consigue el efecto de hacer que se sientan juzgadas y abandonadas precisamente por esa madre que está llamada a acercarles la misericordia de Dios. Para la Iglesia la misericordia puede volverse una mera expresión romántica si no se manifiesta concretamente en la tarea pastoral. La inculturación de la ministerialidad. La inculturación también debe desarrollarse y reflejarse en una forma encarnada de llevar adelante la organización eclesial y la ministerialidad. Si se incultura la espiritualidad, si se incultura la santidad, si se incultura el Evangelio mismo, ¿cómo evitar pensar en una inculturación del modo como se estructuran y se viven los ministerios eclesiales? La pastoral de la Iglesia tiene en la Amazonia una presencia precaria, debida en parte a la inmensa extensión territorial con muchos lugares de difícil acceso, gran diversidad cultural, serios problemas sociales y la propia opción de algunos pueblos de recluirse. Esto no puede dejarnos indiferentes y exige de la Iglesia una respuesta específica y valiente. Se requiere lograr que la ministerialidad se configure de tal manera que esté al servicio de una mayor frecuencia de la celebración de la Eucaristía, aun en las comunidades más remotas y escondidas. En Aparecida se invitó a escuchar el lamento de tantas comunidades de la Amazonia privadas de la Eucaristía dominical por largos periodos. Pero al mismo tiempo se necesitan ministros que puedan comprender desde dentro la sensibilidad y las culturas amazónicas. El modo de configurar la vida y el ejercicio del ministerio de los sacerdotes no es monolítico y adquiere diversos matices en distintos lugares de la tierra. Por eso es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote, aquello que no puede ser delegado. La respuesta está en el sacramento del orden sagrado, que lo configura con Cristo sacerdote. Y la primera conclusión es que ese carácter exclusivo recibido en el orden
Lo capacita solo a él para presidir la Eucaristía. Esa es su función específica, principal e indelegable. Algunos piensan que lo que distingue al sacerdote es el poder, el hecho de ser la máxima autoridad de la comunidad. Pero San Juan Pablo II explicó que aunque el sacerdocio se considere jerárquico, esa función no tiene el valor de estar por encima del resto, sino que está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Cuando se afirma que el sacerdote es signo de Cristo cabeza, el sentido principal es que Cristo es la fuente de la gracia. Él es la cabeza de la Iglesia porque tiene el poder de hacer correr la gracia por todos los miembros de la Iglesia. El sacerdote es signo de esa cabeza que derrama la gracia ante todo cuando celebra la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Esa es su gran potestad, que sólo puede ser recibida en el sacramento del orden sacerdotal. Por eso únicamente él puede decir: «Esto es mi cuerpo». Hay otras palabras que solo él puede pronunciar: «Yo te absuelvo de tus pecados», porque el perdón sacramental está al servicio de una celebración eucarística digna. En estos dos sacramentos está el corazón de su identidad exclusiva. En las circunstancias específicas de la Amazonia, de manera especial en sus selvas y lugares más remotos, hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. Los laicos podrán anunciar la palabra, enseñar, organizar sus comunidades, celebrar algunos sacramentos, buscar distintos cauces para la piedad popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu derrama en ellos. Pero necesitan la celebración de la Eucaristía porque ella hace la Iglesia, y llegamos a decir que no se edifica ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene su raíz y centro en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Si de verdad creemos que esto es así, es urgente evitar que los pueblos amazónicos estén privados de ese alimento de vida nueva y del sacramento del perdón. Esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a todos los obispos, en especial a los de América Latina, no solo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonia. Al mismo tiempo, conviene revisar a fondo la estructura y el contenido tanto de la formación inicial como de la formación permanente de los presbíteros, para que adquieran las actitudes y capacidades que requiere el diálogo con las culturas amazónicas. Esta formación debe ser eminentemente pastoral y favorecer el desarrollo de la misericordia sacerdotal. Comunidades repletas de vida. Por otra parte, la Eucaristía es el gran sacramento que significa y realiza la unidad de la Iglesia, y se celebra para que de extraños, dispersos e indiferentes unos a otros, lleguemos a ser unidos, iguales y amigos. Quien preside la Eucaristía debe cuidar la comunión, que no es una unidad empobrecida, sino que acoge la múltiple riqueza de dones y carismas que el Espíritu derrama en la comunidad. Por lo tanto, la Eucaristía como fuente y culmen reclama el desarrollo de esa multiforme riqueza, que necesitan sacerdotes, pero esto no excluye que ordinariamente los diáconos permanentes, que deberían ser muchos más en la Amazonia, las religiosas y los mismos laicos asuman responsabilidades importantes para el crecimiento de las comunidades y que maduren en el ejercicio de estas funciones gracias a un acompañamiento adecuado. Entonces no se trata solo de facilitar una mayor presencia de ministros ordenados que puedan celebrar la Eucaristía. Este sería un objetivo muy limitado si no intentamos también provocar una nueva vida en las comunidades. Necesitamos promover el encuentro con la palabra y la maduración en la santidad a través de variados servicios laicales que suponen un proceso de preparación bíblica, doctrinal, espiritual y práctica, y diversos caminos de formación permanente.
Una iglesia con rostros amazónicos requiere la presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad, que conozcan las lenguas, las culturas, la experiencia espiritual y el modo de vivir en comunidad de cada lugar, al mismo tiempo que dejan espacio a la multiplicidad de dones que el Espíritu Santo siembra en todos. Porque allí donde hay una necesidad peculiar, Él ya ha derramado carismas que permitan darle una respuesta. Ello supone en la Iglesia una capacidad para dar lugar a la audacia del Espíritu, para confiar y concretamente para permitir el desarrollo de una cultura eclesial propia, marcadamente laical. Los desafíos de la Amazonia exigen a la Iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que solo es posible con un contundente protagonismo de los laicos. Muchas personas consagradas gastaron sus energías y buena parte de sus vidas por el reino de Dios en la Amazonia. La vida consagrada, capaz del diálogo, de síntesis, de encarnación y de profecía, tiene un lugar especial en esta configuración plural y armoniosa de la Iglesia amazónica, pero le hace falta un nuevo esfuerzo de inculturación que ponga en juego la creatividad, la audacia misionera, la sensibilidad y la fuerza peculiar de la vida comunitaria. Las comunidades de base, cuando supieron integrar la defensa de los derechos sociales con el anuncio misionero y la espiritualidad, fueron verdaderas experiencias de sinodalidad en el caminar evangelizador de la Iglesia en la Amazonia. Muchas veces han ayudado a formar cristianos comprometidos con su fe, discípulos y misioneros del Señor, como testimonia la entrega generosa hasta derramar su sangre de tantos miembros suyos. Aliento la profundización de la tarea conjunta que se realiza a través de la REPAM y de otras asociaciones con el objetivo de consolidar lo que ya pedía Aparecida. Establecer entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos que están en la cuenca amazónica una pastoral de conjunto con prioridades diferenciadas. Esto vale especialmente para la relación entre las iglesias fronterizas. Finalmente, quiero recordar que no siempre podemos pensar proyectos para comunidades estables porque en la Amazonia hay una gran movilidad interna, una constante migración muchas veces pendular, y la región se ha convertido de hecho en un corredor migratorio. La transhumancia amazónica no ha sido bien comprendida ni suficientemente trabajada desde el punto de vista pastoral. Por ello hay que pensar en equipos misioneros itinerantes y apoyar la inserción y la itinerancia de los consagrados y las consagradas junto a los más empobrecidos y excluidos. Por otro lado, esto desafía a nuestras comunidades urbanas, que deberían cultivar con ingenio y generosidad, de forma especial en las periferias, diversas formas de cercanía y de acogida ante las familias y los jóvenes que llegan del interior. La fuerza y el don de las mujeres. En la Amazonia hay comunidades que se han sostenido y han transmitido la fe durante mucho tiempo sin que algún sacerdote pasara por allí, aún durante décadas. Esto ocurrió gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas, bautizadoras, catequistas, rezadoras, misioneras, ciertamente llamadas e impulsadas por el Espíritu Santo. Durante siglos las mujeres mantuvieron a la Iglesia en pie en esos lugares con admirable entrega y ardiente fe. Ellas mismas, en el sínodo, nos conmovieron a todos con su testimonio. Esto nos invita a expandir la mirada para evitar reducir nuestra comprensión de la Iglesia a estructuras funcionales. Ese reduccionismo nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la Iglesia solo si se les diera acceso al orden sagrado. Pero esta mirada en realidad limitaría las perspectivas, nos orientaría a clericalizar a las mujeres, disminuiría el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable. Jesucristo se presenta como esposo de la comunidad que celebra la Eucaristía a través de la figura de un varón que la preside como signo del único sacerdote,
Este diálogo entre el esposo y la esposa que se eleva en la adoración y santifica a la comunidad no debería encerrarnos en planteamientos parciales sobre el poder en la Iglesia, porque el Señor quiso manifestar su poder y su amor a través de dos rostros humanos, el de su Hijo divino hecho hombre y el de una criatura que es mujer, María. Las mujeres hacen su aporte a la Iglesia según su modo propio y prolongando la fuerza y la ternura de María, la Madre. De este modo no nos limitamos a un planteamiento funcional, sino que entramos en la estructura íntima de la Iglesia. Así comprendemos radicalmente por qué sin las mujeres ella se derrumba, como se habrían caído a pedazos tantas comunidades de la Amazonia si no hubieran estado allí las mujeres, sosteniéndolas, conteniéndolas y cuidándolas. Esto muestra cuál es su poder característico. No podemos dejar de alentar los dones populares que han dado a las mujeres tanto protagonismo en la Amazonia, aunque hoy las comunidades están sometidas a nuevos riesgos que no existían en otras épocas. La situación actual nos exige estimular el surgimiento de otros servicios y carismas femeninos, que respondan a las necesidades específicas de los pueblos amazónicos en este momento histórico. En una iglesia sinodal, las mujeres, que de hecho desempeñan un papel central en las comunidades amazónicas, deberían poder acceder a funciones e incluso a servicios eclesiales que no requieren el orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio. Cabe recordar que estos servicios implican una estabilidad, un reconocimiento público y el envío por parte del obispo. Esto da lugar también a que las mujeres tengan una incidencia real y efectiva en la organización, en las decisiones más importantes y en la guía de las comunidades, pero sin dejar de hacerlo con el estilo propio de su impronta femenina. Ampliar horizontes más allá de los conflictos. Suele ocurrir que en un determinado lugar los agentes pastorales vislumbran soluciones muy diversas para los problemas que enfrentan y por ello proponen formas aparentemente opuestas de organización eclesial. Cuando esto ocurre es probable que la verdadera respuesta a los desafíos de la evangelización esté en la superación de las dos propuestas, encontrando otros caminos mejores, quizás no imaginados. El conflicto se supera en un nivel superior donde cada una de las partes, sin dejar de ser fiel a sí misma, se integra con la otra en una nueva realidad. Todo se resuelve en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. De otro modo, el conflicto nos encierra, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Esto de ninguna manera significa relativizar los problemas, escapar de ellos o dejar las cosas como están. Las verdaderas soluciones nunca se alcanzan licuando la audacia, escondiéndose de las exigencias concretas o buscando culpas afuera. Al contrario, la salida se encuentra por desborde, trascendiendo la dialéctica que limita la visión para poder reconocer así un don mayor que Dios está ofreciendo. De ese nuevo don acogido con valentía y generosidad, de ese don inesperado que despierta una nueva y mayor creatividad, manarán como de una fuente generosa las respuestas que la dialéctica no nos dejaba ver. En sus inicios, la fe cristiana se difundió admirablemente siguiendo esta lógica que le permitió, a partir de una matriz hebrea, encarnarse en las culturas grecorromanas y adquirir a su paso distintas modalidades. De modo análogo, en este momento histórico, la Amazonia nos desafía a superar perspectivas limitadas, soluciones pragmáticas que se quedan clausuradas en aspectos parciales de los grandes desafíos, para buscar caminos más amplios y audaces de inculturación. La convivencia ecuménica e interreligiosa. En una Amazonia plurirreligiosa, los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que escondamos las convicciones propias
que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Si uno cree que el Espíritu Santo puede actuar en el diferente, entonces intentará dejarse enriquecer con esa luz, pero la acogerá desde el seno de sus propias convicciones y de su propia identidad, porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. Los católicos tenemos un tesoro en las Sagradas Escrituras que otras religiones no aceptan, aunque a veces son capaces de leerlas con interés e incluso de valorar algunos de sus contenidos. Algo semejante intentamos hacer nosotros ante los textos sagrados de otras religiones y comunidades religiosas, donde se encuentran preceptos y doctrinas que, no pocas veces, reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. También tenemos una gran riqueza en los 7 sacramentos, que algunas comunidades cristianas no aceptan en su totalidad o en idéntico sentido. Al mismo tiempo que creemos firmemente en Jesús como único Redentor del mundo, cultivamos una profunda devoción hacia su Madre. Si bien sabemos que esto no se da en todas las confesiones cristianas, sentimos el deber de comunicar a la Amazonia la riqueza de ese cálido amor materno del cual nos sentimos depositarios. De hecho, terminaré esta exhortación con unas palabras dirigidas a María. Todo esto no tendría que convertirnos en enemigos. En un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace, aunque uno no pueda asumirlo como una convicción propia. Así se vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos, sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto y sobre todo de trabajar y luchar juntos por el bien de la Amazonia. La fuerza de lo que une a todos los cristianos tiene un valor inmenso. Prestamos tanta atención a lo que nos divide que a veces ya no apreciamos ni valoramos lo que nos une. Y eso que nos une es lo que nos permite estar en el mundo sin que nos devoren la inmanencia terrenal, el vacío espiritual, el egocentrismo cómodo, el individualismo consumista y autodestructivo. A todos los cristianos nos une una fe en Dios, el Padre que nos da la vida y nos ama tanto. Nos une la fe en Jesucristo, el único Redentor, que nos liberó con su bendita sangre y con su resurrección gloriosa. Nos une el deseo de su palabra que guía nuestros pasos. Nos une el fuego del Espíritu que nos impulsa en la misión. Nos une el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó, la búsqueda de una civilización del amor, la pasión por el reino que el Señor nos llama a construir con Él. Nos une la lucha por la paz y la justicia. Nos une la convicción de que no todo se termina en esta vida, sino que estamos llamados a la fiesta celestial, donde Dios secará todas las lágrimas y recogerá lo que hicimos por los que sufren. Todo esto nos une. ¿Cómo no luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y trabajar codo a codo por defender a los pobres de la Amazonia, para mostrar el rostro santo del Señor y para cuidar su obra creadora? Conclusión. La Madre de la Amazonia. Después de compartir algunos sueños, aliento a todos a avanzar en caminos concretos que permitan transformar la realidad de la Amazonia y liberarla de los males que la aquejan. Ahora levantemos la mirada a María, la Madre que Cristo nos dejó, aunque es la única Madre de todas, se manifiesta en la Amazonia de distintas maneras. Sabemos que los indígenas se encuentran vitalmente con Jesucristo por muchas vías, pero el camino mariano ha contribuido más a este encuentro. Ante la maravilla de la Amazonia, que hemos descubierto cada vez mejor en la preparación y en el desarrollo del sínodo, creo que lo mejor es culminar esta exhortación dirigiéndonos a ella. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonia.
Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa, y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonia, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con el mensaje de fraternidad y de justicia. Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Madre, mira a los pobres de la Amazonia, porque su lugar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello, en esta tierra bendita, desbordante de vida. Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llamas a salvar lo que todavía vive. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonía junto con tu Hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén. Dado en Roma junto a San Juan de Letrán el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor del año 2020, séptimo de mi pontificado. Francisco.